Solís, abogada y colaboradora del Heraldo Media Group. Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, Lupita, gracias. Oye, Verónica, pues el presidente habla de la ley de amnistía, dice que esto va a ser muy importante, sobre todo por el tema de los 43 de Ayotzinapa, para resolver esto, pues que prometió desde la entrada al gobierno y que, bueno, pues ya está a unos meses de terminar y no se ha concretado. Sí, mira, esa es la razón que ha dado el presidente justamente para respaldar su iniciativa de reforma a la ley de amnistía vigente, que en realidad más que reforma es adicionarle un artículo, es una ley muy pequeña, y la verdad es que eso tiene varios problemas, porque si eso fuera la razón, se debería de hacer explícita, es decir, no que no pueda presentar una iniciativa y hacerlo así, pero normalmente las leyes de amnistía o los decretos por los cuales se concede amnistía se conceden en casos específicos a beneficiarios específicos y además con un procedimiento que normalmente es vigilado por una comisión creada desde el Poder Público, el Poder Ejecutivo, para supervisar justamente que se den las circunstancias, los requisitos de procedencia y que, digamos, todo llegue a buen fin. Entonces, creo que sí, la razón de solicitar o de presentar la iniciativa es esa, la de obtener información que no se sabe justamente bien a bien pues de quién, porque lo que pudo hacer como bien dices, el presidente prometió, ofreció, y la verdad es que pues no llegaron a una conclusión distinta de la verdad histórica, por más que nos digan que se hizo todo diferente. No ha habido nuevas digamos, revelaciones y tampoco se sabe justamente bien a bien qué fue de los 43 estudiantes y demás. Entonces, Sí. como está indeterminado eso y no se aclara, la verdad es que sí me parece que se presta suspicacias el para qué se necesita Sí. en este momento esta amplísima ley de amnistía, que lo que le da es un cheque en blanco al presidente para básicamente perdonarle a cualquier persona cualquier delito. Verónica, y esto es lo que preocupa. Tú escribes hoy en tu columna del Heraldo de México, sobre este tema, sobre este cheque en blanco. Y tú explicas que en el 94 hubo esta reforma a la ley, pero con un propósito sobre el tema de los zapatistas. Y después hablas de otra reforma también, pero que iba muy enfocada y que era muy clara. Cuéntanos. Sí, efectivamente, Lupita, y gracias por citar mi columna. Justo así la titulé, El cheque en blanco, y pongo esos dos antecedentes porque el más claro y que justamente es, me parece como el ejemplo exacto de lo que es un procedimiento de amnistía, es el que se dio con los que participaron en el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Y entonces, justamente a los que hubieran participado y ya se les hubiera iniciado un proceso o fueran posibles sujetos de ser procesados por eso, a todos ellos se les concedió la amnistía siempre y cuando cesaran, digamos, las hostilidades, o sea, que no siguieran, digamos, en el enfrentamiento o ataques que contra el gobierno en ese momento, y se creó esta comisión que te platicaba yo para vigilar justamente que se diera ese cumplimiento y a estas personas se les dejara, se les anularan, pues, básicamente la amnistía es dejar sin efectos esos procesos que se les hubieran levantado o que se pudieran, digamos, empezar, y ya, pues ahora sí que borrón y cuenta nueva, ya no se les procesaba por eso, ni se les podría en el futuro fincar responsabilidades en esos temas. Cuando el presidente López Obrador llegó y lo que quisieron hacer es esta amnistía más entendida como un beneficio para ciertos casos y ciertas poblaciones. Por ejemplo, a los que estuvieran procesados por el delito de aborto. Por ejemplo, a los que estuvieran procesados pero fueran pertenecientes a pueblos originarios, pueblos indígenas y que no hubieran tenido la asistencia de traductores en el momento del proceso. Las gentes que fueran procesadas por primera vez en delitos, por ejemplo, de robo sin violencia,
y ciertos casos así específicos, como te decía yo, que están justamente acotados y delimitados. O sea, Sí. quiénes son los beneficiarios Ujú. y qué conductas son Sí. las que vas a Ahí está perdonar, muy que es claro, esa ¿no? Y amnistía. además entendemos Exacto, muy bien, ¿no? Que una persona por claro. un robo simple, pues lo puedes amnistiar, o sea, no lo puedes tener ahí 40 años porque se robó un pan, ¿no? Exacto, exactamente. Como nos explicabas. Pero tú dices, a ver, esta amnistía que ahora se ha aprobado, pues esto es otra cosa. Exacto. Esto es otra cosa totalmente, porque no tienes ni definición sobre los beneficiarios, ni definición sobre las conductas sobre las que vas a perdonar, es decir, los delitos que exactamente amparan. Y hay algo muy importante que en la ley de amnistía del 2020, que precisamente justo nos refiere a algo que hizo ya la presente administración, ahí se dejan fuera delitos que hubieran sido, por ejemplo, homicidios dolosos, delitos en los que se hubieran usado armas de fuego, explosivos del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, terrorismo. Es decir, sí tienes ciertas cosas en las que no puede, digamos, transitar un perdón de esta naturaleza. Ujú. En cambio ahora, lo que estás haciendo es dejando totalmente abierta la posibilidad, porque no hay definición de a quiénes van, digamos, a qué tipo de población o qué tipo de procesados o inculpados, ni tampoco los delitos. Y más aún, lo que me resulta más preocupante, Lupita, es que incluso se hace la alusión expresa de que esos delitos que antes habían quedado fuera, pues ahora también pueden ser beneficiados o pueden ser objeto de esta amnistía. Y los que habían quedado fuera son estos que te comento, de violencia, de terrorismo, de uso de armas de fuego y explosivos, pero no solo eso, sino los que están previstos en el artículo 19 de la Constitución, que son los que ameritan la prisión, la Sí. famosa prisión preventiva oficiosa. Y entonces ahí sí estamos hablando de homicidios dolosos, de violencia sexual, de feminicidios, de violación, de secuestros, de trata de personas, de huachicoleo, de robo a transporte de carga en cualquier modalidad, delitos que involucren hidrocarburos y eso que es lo que se conoce como huachicoleo, usando armas de fuego, explosivos, delitos incluso en contra de la seguridad de la nación, en contra de en Sí. materia de salud, que es el narcotráfico. Entonces, tú imagínate este abanico, ¿no?, de posibilidades que estás abriendo y que ni siquiera Sí. estás diciendo para quiénes los vas a usar, ¿no? Entonces, a mí me parece un paso muy peligroso. Esto es otra cosa, efectivamente. Ujú. Esto es ya obviar cualquier proceso donde queda, digamos, la Procuraduría, donde quedan las fiscalías, el trabajo que hayan hecho, el Poder Judicial. O sea, aquí le Muy bien. estamos dando al presidente un cheque en blanco, literalmente, que no sabemos para qué lo va a usar. Pues Verónica, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Lupita. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo.